Muy buenos días, estimados alumnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, profesor. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Vale, perdón. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. A ver, chicos. Muy bien, estimados alumnos. Entonces, continuamos con la semana. Aquí ya tienen las fechas de exposición que habíamos visto en la clase anterior. Continuamos con lo que corresponde a la semana 7. Una pregunta, profesor. ¿Las exposiciones también necesitamos presentar un PPT? Digo, no, sí, un PPT, un PowerPoint. ¿O solamente será presentar nuestro Word o el documento para que lo vea? No, ustedes tienen que hacer su exposición. Para eso elaboras de preferencia tu PPT para que veas exactamente qué es lo que vas a exponer, pero en la cual vas a tener todos los diagramas prácticamente, ¿no? O tu Word puedes exponer directamente, porque lo que se tiene que ver es ahí el enfoque que le están dando, ¿no? Para ver, porque si no ya sería más una revisión nada más y se acabó, ¿no? O sea, ustedes recuerden lo que hacen es esto, ¿no? A ver, en el primer avance que van a presentar, listo, ustedes hacen la exposición, ¿no? En este caso, de todo lo que corresponde a el modelado de negocio y el modelado de, bueno, los requerimientos. Entonces exponen todos los diagramas. De eso se hace el check y lo que te indique que está mal, corriges. Y para el siguiente, el segundo avance, haces la exposición de la corrección y de los siguientes, el modelo de análisis y diseño. Entonces así vamos avanzando para que puedan hacer la exposición de todo, ¿no? ¿Listo? Porque si no, imagínense, para el final todo esto no van a poderlo poner, ¿no? Y Ay, no es tan solo que pongan un diagramita por aquí, otro diagrama, ¿no? Porque hay que ver todo. Entonces, al realizar esto, entonces ya nos permite que ustedes ya puedan exponer todos los diagramas. O sea, digamos, no, claro, tu parte, digamos, los objetivos, la parte teórica, haces tu PPT bien bonita y cuando llegas a la parte de los diagramas, vas a los diagramas directamente que tienes en tu Word, digamos. Claro. O sea, sí tiene que ver una presentación,
pero no es que en la presentación vas a poner todos los diagramas porque ya está en el Word. Lo que sí iría en tu presentación es los primeros slides en todo, ¿no? Porque tiene que ir toda la estructura de acuerdo a lo que tienen ustedes en Word, cuáles son tus objetivos, todo lo que te pide ahí, ¿no? Y ya cuando llegas a los diagramas, nada, puedes poner una PPT que diga diagramas de modelo de casos de uso en negocio y te vas y muestras todos tus diagramas para ver, porque ahí tengo que ver todo lo que tú has identificado para hacer las correcciones, si es que hubiera algún tipo de corrección. Eso Vaya. es. Entonces, cuando le enviemos, vamos a enviar será dos documentos. Uno, el Word, para que usted, que es el informe, y otro sería la presentación, pero de este avance. Y ponemos eso. Eso está bien. Sería mejor para avanzar también en el PPT, porque hay que integrar una presentación al final. Ok, perfecto. Sí, al final tienen que presentar la presentación como tal, pero sí, pues ya de alguna manera lo van avanzando y ya para el final solo extraerían algunas partes que crean que es necesario para la exposición final, porque la exposición final ya es de lo que ustedes han presentado en el segundo avance, o sea, lo que les falta, lo que resta y las correcciones, más algo puntual que podrían poner al inicio para entender todo el... Y eso es todo, pero ya no tienen que ser todos los diagramas nuevamente, ¿no? Muy bien, chicos. Ujú. No sé si hay alguna otra duda, preguntas. Ok, muy bien. Entonces, avanzamos. Muy bien, entonces, continuando con lo que es el modelado de diseño, ¿no? Tenemos los casos de uso para que puedan ver cómo es que va desde el caso de uso. Es más que ustedes han podido identificar a nivel de requerimientos y haces tu especificación de los casos de uso y cómo llegamos en este caso al diseño como tal, ¿no? Entonces vemos la introducción, el desarrollo del tema, las conclusiones y las referencias. En la utilidad, aquí tenemos un video introductorio. A ver, ¿qué pasó? Sí, está bien. Ujú. Realmente. No sé qué pasó, porque se fue. Hola, mi nombre es Antonio Garrido y en este vídeo vamos a ver el patrón DAO, el patrón que nos proporciona un objeto de acceso a datos para mantener la persistencia de datos dentro de una aplicación software. Los objetivos de este vídeo son tres: conocer, saber identificar cuál es el patrón. Profesor, no se está compartiendo la pantalla, está compartiendo solamente la... Ah, ok. A ver, no estoy compartiendo la pantalla, pero qué raro. DAO y cuál es su ¿Ahí se ve el video o no? No, solamente se ve el PPT que dice patrón DAO. Ah, qué raro. Ahí, ahora se ve el video. Sí, Ahora, Ya. estructura, cuáles son sus elementos. En segundo lugar, también es importante que seamos capaces de identificar cómo el patrón DAO es clave, es esencial para la separación de capas dentro del software. Y finalmente accederemos a una capa de persistencia utilizando dicho patrón DAO. Bien, en la actualidad está claro que el almacenamiento no volátil de la información es algo fundamental. Realmente estamos hablando de que disponemos de unas aplicaciones que manejan un volumen de información muy elevado y obviamente esa cantidad de información tan alta se tiene que almacenar en un soporte físico.
Formatos de almacenamiento de la información hay muchos, desde una base de datos que se accede mediante el lenguaje SQL, unos archivos que pueden estar identificados o etiquetados, tipo XML, tipo JSON, bases de datos para dispositivos móviles, en fin, una variedad muy elevada. Lo que está claro es que esta variedad no debe de afectar a nuestra funcionalidad, a nuestra lógica que estamos teniendo dentro del software. Si queremos cambiar un formato por otro formato, realmente la lógica de nuestro sistema debe de mantenerse, puesto que realmente nada ha cambiado. Para ello, lo que podemos hacer es utilizar el patrón DAO. El patrón DAO nos está ofreciendo un objeto de acceso a los datos, que por ofrecer una especie de definición está ofreciéndonos un componente software que actúa como una pasarela, es decir, como un puente de implementación entre los datos que se van a almacenar en la capa de persistencia y la capa de lógica de nuestro sistema. Como puede verse en la diapositiva, es el recuadro rojo que tenemos marcado entre la capa de la lógica y la capa de la persistencia. Y al fin y al cabo lo que está haciendo es encapsular la lógica necesaria para que la información, es decir, para que los datos se puedan mover desde la lógica hacia persistencia y viceversa. Y para ello típicamente nos ofrece métodos para añadir información, buscarla, modificarla, etc. La estructura del patrón DAO es relativamente sencilla y consta de 4 elementos que vemos en la transparencia. En primer lugar tenemos el objeto de negocio, que pertenece a la clase de nuestro dominio y es aquel objeto de negocio sobre el que nos interesa almacenar dentro de la capa de persistencia. Por otro lado tenemos el propio objeto DAO, que se va a encargar de encapsular el acceso a la fuente de datos y para ello creará y utilizará un objeto de transferencia como contenedor para ser capaz de mover los datos en un sentido o en otro. Visto con un poco más de detalle, estos 4 elementos los tenemos aquí representados. En primer lugar, el objeto de negocio, que es el que se va a encargar de delegar todas las operaciones necesarias de lectura y escritura en el objeto de acceso a datos. Ese objeto de acceso a datos, a su vez, utilizará ese objeto de transferencia, el transfer object, y a su vez, con ese objeto de transferencia, nos va a permitir acceder a la fuente de datos, independientemente del formato en el que se vaya a almacenar finalmente. Como conclusiones, indicar que las ventajas del patrón DAO es que nos ofrece un elevado nivel de encapsulación. De esta forma, los objetos y todos los elementos de la lógica de negocio no necesita conocer los detalles intrínsecos, los detalles específicos del acceso a los datos, que eso estará oculto dentro del propio objeto DAO. Esto lo que nos va a repercutir es en una menor complejidad en la capa de negocio, ya que realmente la funcionalidad de mi sistema se está aislando del propio acceso a los datos. El acceso a los datos se realiza, por otro lado, centralizado en un único nivel, por lo tanto tenemos un único puente de acceso hacia los datos, que es el propio DAO, y esto va a repercutir finalmente en una migración y en una posibilidad de actualización de cambios mucho más sencilla, ya que si en el futuro queremos cambiar de una fuente de datos a otra, lo único que tendremos que realizar es una modificación en el DAO correspondiente para que ahora trabaje con la nueva funcionalidad y con el nuevo formato de los datos. De esta forma, la lógica de la aplicación no se verá afectada en absoluto. Ahora veremos otro video que está a Hola, continuación sobre me llamo Antonio.
sobre la implementación del patrón DAO para que vean cómo es que tienen que ser la programación. ¿No? A ver. Barrido, y en este vídeo vamos a ver la implementación del patrón DAO, del patrón que nos proporciona un objeto de acceso a datos. El objetivo principal de este vídeo es doble. En primer lugar, reconocer los elementos del patrón DAO y en segundo lugar, y más importante, ser capaces de implementar dicho patrón para acceder a la capa de persistencia. A modo de recordatorio, el patrón DAO está formado por 4 elementos fundamentales. El objeto de negocio, que delega sus operaciones tanto de lectura como de escritura en el objeto DAO, que a su vez va a trabajar con un objeto de transferencia, el típico DTO, y con ese elemento DTO va a acceder a la fuente de datos. La implementación del patrón DAO consiste en 4 pasos. En primer lugar, vamos a partir de las clases del dominio, es decir, de la lógica de negocio. En segundo lugar, vamos a tener que implementar una clase DTO, de transferencia, para cada clase del dominio que vayamos a utilizar y que queramos almacenar en la capa de persistencia. En el tercer paso, definiremos una interfaz para cada uno de los DAOs que queramos implementar, con toda la funcionalidad esperada y necesaria. Y finalmente, como último paso, implementaremos la clase que nos va a proporcionar el código, la funcionalidad final para acceder a los datos. En nuestro ejemplo vamos a trabajar como caso de prueba con uno muy sencillito de gestión de llamadas de emergencia, algo al estilo de las llamadas al 112. Partimos de un hospital con su información y que es capaz de atender a una serie de especialidades. Realmente lo que nos interesa en este ejemplo es la emergencia en sí, registrarla en nuestro sistema y para ello pues disponemos de información como un código, una posición geográfica, un nombre del paciente, en qué hospital se va a atender y cuáles son los síntomas. Como puede verse en la transparencia hay un fragmento de código Java. En este ejemplo utilizamos este lenguaje de programación, pero de forma análoga se podría utilizar otro lenguaje de programación. La forma de trabajar sería equivalente. Disponemos de esta clase registro de emergencia con sus atributos privados, su constructor y, por ejemplo, hemos implementado unos métodos de la lógica de negocio para asignar el hospital y para ser capaces de añadir síntomas. En segundo lugar, necesitaríamos construir una clase DTO, registro de emergencia, que cuenta con todos los atributos que deseemos almacenar en nuestra capa de persistencia. De nuevo lo tenemos aquí con el código correspondiente, con sus atributos privados y el constructor. Eso sí, es importante darse cuenta de que este objeto DTO es simplemente un objeto contenedor de información, por lo tanto no debe tener nada de lógica de negocio, que sí que estaba en el paso anterior, en el punto número 1. En tercer lugar, lo que tenemos que hacer es implementar una interfaz que nos ofrezca los métodos necesarios de lectura y/o escritura para acceder a los datos. En nuestro caso es el IDAO registro de emergencia, que como se puede observar tiene simplemente 2 métodos, uno para crear el registro y otro para buscarlo, y que utilizan, y esto sí que es importante, el DTO correspondiente, marcado con un rectángulo rojo, que se ha definido en el punto número 2. Finalmente, en este cuarto punto, lo que nosotros necesitamos realizar es la implementación de tantas clases como sean necesarias en función del formato de la capa de persistencia que vayamos a utilizar. En nuestro caso, en este ejemplo,
vamos a trabajar en primer lugar con una clase que va a trabajar con una capa de persistencia implementada como una base de datos en SQL. En segundo lugar, vamos a trabajar con una clase que almacenará la información en formato XML y en tercer lugar, en un archivo de texto plano. Pero eso sí, estas tres clases tienen que ofrecer la funcionalidad que se ha identificado en la interfaz correspondiente, en nuestro caso en el interfaz DAO registro de emergencia. Bien, pues si realmente la fuente de datos es una base de datos relacional, SQL, nosotros lo que tendremos es que implementar una clase que sea capaz de conectarse a esa base de datos. Aquí tenemos un ejemplo, en el constructor aparece la conexión a la base de datos. En este ejemplo ahora aparece cómo se puede buscar un registro de emergencia. Para ello utilizamos una sentencia SQL, select, que trabaja sobre una tabla que hemos denominado tabla registro de emergencia. Y es importante darse cuenta una vez más que esto es única y exclusivamente un ejemplo del código. Evidentemente este ejemplo de código tiene que personalizarse en función de la base de datos que vamos a utilizar, la estructura de tablas que vamos a utilizar y cuál es el formato de cada una de las tablas. Por lo tanto, estos fragmentos de código son simplemente ejemplos base que nosotros tendremos que modificar en función de nuestro formato de acceso a datos. Y aquí se puede observar también pues, un ejemplo para crear un registro. En este caso realiza una inserción en la tabla que hemos denominado tabla registro de emergencia. Si por el contrario nosotros estamos trabajando con una capa de persistencia en un formato de archivo XML, por ejemplo, que tiene esta estructura donde aparece una colección de los registros y cada registro tiene su número, su latitud, su fecha, su nombre del paciente, etc., nosotros tendremos que implementar una clase que será capaz de ofrecernos el acceso a ese archivo con esos datos y con esas estructuras concretas. Aquí tenemos el ejemplo del método para buscar un registro, que se encargará de buscar elemento a elemento para comparar si realmente es el elemento que yo voy buscando. Y aquí tenemos un método para crear el registro de emergencia. De nuevo, una vez más, el código es simplemente un ejemplo. Habrá que personalizarlo y modificarlo en función de la estructura del archivo XML. Si por el contrario nosotros deseamos almacenar la información en un simple archivo de texto plano, por ejemplo como este que aparece aquí, en el que tenemos dos archivos, cada uno con la estructura donde aparece el número del registro de emergencia, las coordenadas, la fecha, la hora y el nombre, necesitaremos una vez más implementar la clase correspondiente. Esta clase lo que nos va a permitir es acceder a ese archivo de texto, como puede observarse implementando los métodos definidos en la interfaz IDAO registro de emergencia. Y aquí tenemos el método para buscar un registro, como se puede observar leyendo de un archivo de texto, o bien escribiendo en un archivo de texto si lo que queremos es crear el registro de emergencia. Una vez más, esto es simplemente un ejemplo de código que tendría que personalizarse en función del tipo de formato que vayamos a utilizar finalmente. Bien, pues como conclusiones, indicar que el trabajar con el patrón DAO nos ofrece una forma sencilla para ser capaces de modificar la fuente de datos que estemos utilizando en cada momento. Y esto tiene como ventaja que nos está ofreciendo una independencia o una transparencia de la lógica de negocio hacia el acceso a los datos. Eso sí, el inconveniente es que aparece un nuevo nivel de indirección y hay que implementar, por lo tanto, más código. Hay que implementar una lógica adicional dentro del patrón DAO
y por lo tanto eso tiene un coste asociado que hay que analizar. Muy bien, entonces acabamos de ver estos dos videos, inclusive luego continúa con otros videos más, pero aquí ya estamos viendo, ¿no? Tanto en el primer video la parte teórica de cómo es exactamente el patrón de diseño DAO y aquí la parte de la persistencia, ¿no? Cómo es que ya tenemos, bueno, se explicó en este caso haciendo la implementación en código Java. Ok, muy bien chicos, entonces pasamos al resultado de la sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante será capaz de elaborar el diagrama de arquitectura por capas del sistema, ¿no? De un caso identificando componentes y clases según sus responsabilidades dentro de la arquitectura, ¿no? Con responsabilidad y la capacidad de integración. Pasamos a otro momento que viene a ser, uy, a ver, oh, se perdió mi. Y entonces, pasamos a otro momento, en este caso skill, momento de saberes, y vemos lo siguiente, ¿no? Como si en sí vemos una definición, ¿listo? Del patrón de diseño elaborada por Gray Butch, ¿listo? Entonces, este autor nos dice lo siguiente, ¿no? Eh, una arquitectura orientada a objetos, bien estructurada, está llena de patrones. La calidad de un sistema orientado a objetos se mide por la atención de los diseñadores, ¿no? Han prestado en este caso a las colaboraciones entre sus objetos. Los patrones conducen a las arquitecturas más pequeñas, más simples y más comprensibles, ¿no? Muy bien, entonces, eh, como ustedes deben haber recordado, en la clase anterior, que se explicó también de los patrones, bueno, el patrón DAO, se veía que esto está representado a través de un diagrama de clase, ¿no? Ya, el tema de patrones de diseño, todo está representado por un conjunto de diagrama de clases que están relacionadas de acuerdo a la distribución que maneja el patrón. Recuerden que los patrones siempre van a estar solucionando algún tipo de problema en específico. En este caso, el patrón DAO soluciona ese problema que tienes cuando, cuando la interacción con la información van a ser diferentes tipos de archivos. Me refiero que vas a tener en este caso, al momento que va a interactuar tu sistema, la información va a ser guardada o va a interactuar con información en la base de datos, en archivos de texto, en archivos de Excel, imágenes o diferentes bases de datos. Entonces, cuando tienes diferentes fuentes con las que vas a trabajar, donde están tus datos, entonces este patrón DAO soluciona ese tipo de problemas, ¿sí? Y así te deben seguro estar explicando o te habrán explicado cuando has llevado tu curso de programación orientada a objetos, donde ves los diferentes tipos de patrones. No todos, pero ven en este caso una cierta cantidad de patrones que solucionan algún problema en específico. Muy bien, el patrón o, bueno, la arquitectura, ¿no? Del modelo vista controlador, como ustedes saben, lo que hace es separar, en este caso, en tres elementos, el modelo, la vista, el controlador. El modelo que encapsula los datos y las funcionalidades
El modelo es independiente de cualquier presentación de salida y o comportamiento del controlador o la vista, y la vista muestra la información a través de una interfaz de usuario. Puede exigir múltiples vistas del modelo, ¿no? El controlador reside en las entradas, en este caso, de las vistas, usualmente con eventos que codifican el movimiento, las pulsaciones a través de botones o cualquier otro componente, y también las pulsaciones, en este caso, o los clics que se da a través del mouse o ratón. Las pulsaciones de las teclas también, ¿no? De acuerdo a eso, pues va a responder en este caso, que son los eventos quienes responden, ¿no? Y traducen en este caso en una solicitud que viene a ser en un request que se hace al servidor, ¿no? Para el modelo de la vista, modelo o a la vista, ¿no? Porque el controlador finalmente es el intermediario entre la vista y el controlador, ¿no? El patrón de diseño dado, chicos, el problema que viene a resolver este patrón es de incluir diversas fuentes de datos. Esto es lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Ya sea esto que tienes en este caso, base de datos, archivos, servicios externos, etcétera, ¿no? La lógica de negocio, bueno, a la lógica de negocio y a su vez encapsulando en forma que pueda acceder a dichas fuentes, ¿no? Entonces, como les había comentado, eso es lo que soluciona en sí el patrón dado, ¿no? Cuando tienes diferentes o diversas fuentes de datos con las que vas a estar interactuando para obtener los datos, ¿no? Y se pueda alimentar el sistema como tal. El DAO define la relación entre la lógica de presentación y la de negocio, por una parte, y por otra la relación, perdón, con las capas de datos. El DAO tiene una interfaz en común, sea cual sea el modo y en este caso la fuente de datos. Recordando un poco, este es el patrón DAO. Como pueden observar, aquí tenemos la interfaz en común, ¿sí? La interfaz DAO. Esto es un diagrama de clase como tal, pero como vemos, el diseño, la separación de los elementos, la distribución que tiene en este caso dicho patrón es un diagrama de clase, ¿no? En la cual están distribuidos los elementos o las clases, en este caso de la siguiente manera. Primero tenemos aquí una interfaz DAO, en donde luego vamos es más, aplicar lo que es la factoría y ver esto nos va a permitir que nosotros podamos utilizar diferentes fuentes de datos, ¿no? Aquí es donde definimos, ok, quiero comunicarme con una base de datos de Postgres, quiero comunicarme con archivos de Excel, con imágenes, ¿sí? CSV o archivos simplemente de texto plano. Entonces, aquí es donde definimos, o diferentes motores de base de datos, ¿no? Luego, el client, en este caso, tenemos, bueno, esta viene a ser la entidad como tal, ¿no? De acuerdo a las entidades que tú vas a crear, ahí tenemos, Víctor, su micro. Bueno, a ver, ya es la segunda, tercera, la próxima vez mejor lo sacamos, ya no. Ya, a ver, entonces chicos, aquí tenemos en este caso la entidad, tenemos la interfaz, tenemos la entidad, tenemos el objeto de transferencia de datos y tenemos también aquí está el data, ¿no? El DAO, el Data Access Object. Esta es la clase que va a tener la comunicación con la base de datos, el Data Source. Entonces, esa es la estructura, la distribución de las diferentes clases que debe tener para que tú puedas aplicar en este caso este tipo de patrón de diseño DAO. Entonces, considerando esta arquitectura, igual ustedes cuando elaboran su programación de los otros patrones, ¿no? Iterator, patrón, en realidad hay varios patrones de diseño.
Entonces, tienen así la distribución, porque recuérdense que el objetivo de esa distribución de las diferentes clases que conforman dicho patrón, porque todos estos patrones están orientados a objetos, eh, pues solucionan ese tipo de arquitectura que tienen estructurado, solucionan algún tipo de problema, ¿no? Que con frecuencia se encuentran en este caso en los sistemas. Inclusive puede ver que dentro de un mismo sistema puedas tener diferentes tipos de patrones, porque recuerda que esto soluciona esos tipos de problemas, ¿no? Algún tipo de problema en específico. Por lo tanto, podría tener en este caso más de un patrón, sí. Más de un patrón de diseño, sí, eso es correcto. El, el patrón de diseño dado, por ejemplo, los objetos de negocio, ¿sí? O sí, los objetos de negocio los veo permiten separar la lógica del negocio del resto de las clases, ¿no? Eh, Justamente que es la presentación y el acceso a los datos. Los objetos de negocio organizan el contenido del negocio en una unidad lógica que facilita la mantenibilidad del sistema y la evolución hacia nuevas tecnologías, ¿no? Y luego tenemos el DAO, el Data Access Object, que ya es este componente, ¿no? De acceso a los datos. Eso es el DAO, el componente de acceso a los datos. Por eso que he visto que hay una clase central que es la que se encarga de interactuar o conectarse a la base de datos. Aquí es donde haces tú las operaciones correspondientes con la base de datos, ¿no? Encapsula la tecnología empleada para acceder, ¿no? a, a la capa de datos, separando completamente la lógica de negocio de la lógica de acceso a datos. De esta forma se garantiza la portabilidad del sistema en los diferentes motores de base de datos. En este caso, ya sea Oracle, SQL Server, Postgres, MySQL, en la cual, pues justamente nos va a permitir, en este caso, dicho patrón que tú puedas trabajar con diferentes bases de datos. No se puede dar el caso que, ¿no? Tengas, ok, que creas, por ejemplo, un nuevo sistema. Tú creas un sistema donde vas a integrar, en este caso, todos los diferentes, las diferentes áreas que tiene la organización, pero de repente por ahí hay algún sistemita que ellos vienen utilizando, es más, en entorno inclusive DOS, pero que sí funciona bien y perfecto, está trabajando bien. Y por ahí así pueden tener en este caso diferentes fuentes de datos. Y lo único que tú vas a hacer con el sistema es, ok, con mi sistemita, que se conecte con una base de datos, ¿listo? Una base de datos de repente en FOSPRO, en Access, por aquí a un Excel, porque de repente manejas sus macros y al final integras todo, ¿no? Y al final tienes tu propia base de datos donde vas a estar integrando todo, que puede ser en Postgres, o la base de datos que se está considerando para el desarrollo. Entonces, esto sí puedes encontrar muchos casos, entonces, en las que sí puedes aplicar, ¿no? Este tipo de patrón. El data source, que es justamente el que teníamos la clase que estaba a la derecha de la imagen, bueno, esto representa pues la implementación de fuente de datos, ¿no? Una fuente de datos que podría ser una base de datos, ¿no? Un RDMS, un CGBDO, repositorio, por ejemplo, XML, archivo de texto plano, y así sucesivamente, ¿no? Porque hay diferentes tipos de archivos. Por lo tanto, si tú tienes diferentes fuentes, puedes aplicar aquí este patrón. Una fuente de datos también puede ser, ojo, otro sistema, ¿no? Un legacy, un mainframe, otros servicios. Eso es lo que le decía, ¿no? De repente ya tienes algún otro sistemita, la empresa en una cierta área que en su momento compraron y esto le está funcionando bien, pero ahora quiere que todo esté sincronizado en un solo sistema. ¿Listo? Entonces, eso es, y ahí encaja muy bien en este caso este tipo de patrón de diseño. Bueno, servicios como por ejemplo servicios B2B o una oficina de tarjetas de crédito o algún tipo de repositorio, ¿no? De repositorio tipo LDAP.
Pasamos a la realización del caso de uso con el patrón, ¿no? Con el patrón de arquitectura MVC, el patrón de diseño DAO. Como ya sabemos, esto lo separa por capas. Tenemos la capa de presentación, tenemos la capa controladora, tenemos la capa de negocio, ¿no? Respectivamente, en cada uno de ellos tenemos diferentes elementos que se consideran al momento de elaborar el diseño, ¿no? Aquí, por ejemplo, para el ejemplo que se va a aplicar, tenemos en la capa de presentación los elementos de página web, los client page, JSP, server page, ¿sí? Eh, el HTML form. En la capa controladora tenemos como elemento de diseño, tenemos en este caso el servlet, y la capa de negocio tenemos, por ejemplo, la clase de diseño, servicios, BIM, clases DAO, interfaz de presentación y operaciones a una tabla. También tenemos las factorías, que vienen a ser las clases abstractos, Abstract Factory, que también se aplica en este caso justamente en el patrón, ¿no? En este patrón se aplica el tema de las factorías, ¿no? Que es la factoría, en este caso es una clase abstracta, ¿no? Y sus clases hijas. Y en útil las clases de diseño, ¿no? Los utilitarios. Entonces aquí tenemos un ejemplo ya más completo, un ejemplo completo que dice mantener postulante. En pocas palabras, este mantener postulante se refiere a ser el CRUD de postulante. Entonces, ¿cómo sería? Mira, el sistema administrativo de la Hermandad del Señor de los Milagros de Vitarte. Mantener postulante. ¿Ok? Aplicando este patrón de diseño, tenemos en este caso el caso de uso, mantener postulante. Así se llama, mantener postulante. Y aquí tenemos la especificación del caso de uso. Nos dice, el caso de uso permite al secretario mantener actualizado el registro del postulante de la Hermandad del Señor de los Milagros de Vitarte. Se puede agregar, ¿sí? Ahí está, mira. Se puede agregar, se puede actualizar, se puede desactivar el postulante de la Hermandad del Señor de los Milagros Invitados. Entonces, ahí tenemos, listo chicos, ese sería el caso de uso. Entonces, pasamos al modelo de diseño entonces tenemos al secretario, que es el encargado de interactuar con un formulario de M postulante, y esto que tiene una relación de agregación al M postulante client y el JSP. Entonces ahí tenemos, en este caso, la parte de la vista, ¿no? Y luego pasamos al siguiente, que vendría a ser el serlo. Entonces, por el momento, aquí tenemos que esto viene a ser la vista y esto viene a ser el controlador. De acuerdo, ¿no? A nuestro caso con el que estamos trabajando. Sí, porque aquí ahí es algo más puntual, por lo tanto, el objetivo es que puedas entender y elaborar bien. Este es el diagrama de clase, pero como sabes, esto continúa y aquí tenemos, en este caso, el diagrama de clase, o sea, la otra parte. Eh, Recordando en este caso las clases que debe contener nuestro patrón de diseño DAO, ¿sí? Uno es, en este caso, la factoría, ahí está la interface. Otro es el DAO, ¿sí? ¿Recuerdas? La conexión a la base de datos, el data source. Otro es la entidad, aquí está la entidad, ¿sí? Entonces ahí tenemos, y la interface, hay una interface también de postulante, y finalmente aquí que tenemos esto que se agrega el tema, otra capa que es la capa de servicio, ¿no? Y aquí está el DAO Factory, justamente lo que les indicaba, ¿no? Este patrón aplica lo que es el DAO Factory, también en la cual es una clase abstracta, ¿no? El DAO Factory, como se puede observar aquí, chicos, estamos en el DAO Factory, se está definiendo las bases de datos, MySQL, Oracle, por ejemplo. Eso significa que tu sistema va a poder trabajar con cualquiera de estos dos motores de base de datos. ¿Sí? Muy bien.
Entonces aquí tenemos el DAO Factory y el postulante DAO, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere en este caso ejecutar? Aquí el MySQL DAO Factory está heredando, está implementando el método constructor y luego crea una instancia al postulante DAO, donde están todas las operaciones. Pero en realidad esto viene aquí porque viene del controlador, ¿no? Que es el servlet hacia el servicio. Esta es la primera capa con la que te vas a encontrar. Es hacia el servicio. En la primera capa no estás accediendo directamente de aquí a la base de datos, sino por tema de seguridad. Mira, tiene inclusive una capa que es la capa de servicio. Entonces vienes al service. Aquí defines los diferentes métodos para poder agregar, actualizar, desactivar, listar, porque recuerda que es hacer el mantenimiento de postulante como tal, ¿no? El mantenimiento de postulante. Entonces, para poder hacer el mantenimiento de postulante, pues aquí tenemos los diferentes métodos, están solo definidos, no están implementados, ¿no? Igual en la interface, o sea que cuando viene el usuario aquí o cuando te hackean, ingresa aquí, pero no hay nada, ¿no? Simplemente está definido y aquí es más, te envía a una interface y postulante. Esta interface no tiene absolutamente nada, solo tiene los métodos que luego recién serán implementados aquí en este caso, postulante DAO. Entonces, ahí tenemos, usa la factoría, esto de aquí, para poder saber con qué motor de base de datos vas a trabajar. Entonces, aquí tenemos el MySQL, ¿no? Y si deseas utilizar Oracle, Postgres, tendríamos que crear aquí, previamente creamos aquí los atributos correspondientes en el DAO Factory y aquí la implementación de los métodos como tal. Entonces, una vez que tenemos todo esto y están todos los métodos, aquí es donde se hace en realidad la implementación. Lo demás solo es la estructura de los métodos, pero tiene toda esa secuencia para poder esta clase implementar los métodos. Aquí tienes el método constructor MySQL postulante DAO, que estaría instanciando al bin. Este bin viene a ser, en este caso, ¿qué cosa? La entidad como tal, ¿no? Aquí se está definiendo cada uno de los atributos que tiene el postulante. Respectivamente, esto es Java, por lo tanto, cuando creas una entidad en Java, va a tener aquí sus métodos set y sus métodos get. Es su forma de trabajar. Eso no significa que en todos los lenguajes tiene que aplicarse así. Listo, eso ya depende del lenguaje. Normalmente todo esto sí va, y si es necesario alguna implementación de los métodos, ahí va también. Listo, chicos, a eso depende cómo define los lenguajes de programación sus entidades, ¿no? Entonces, igual tiene que instanciar en este caso esta clase. Luego tenemos aquí la conexión a la base de datos. En esta conexión a la base de datos es el método constructor, el método getConnection que devuelve la conexión establecida a la base de datos, el close para poder cerrar la conexión, execute query para ejecutar la sentencia SQL correspondiente y un execute update para hacer la actualización. Entonces, aquí tienes justamente dentro del postulante DAO, MySQL, postulante DAO, tenemos el método constructor, tenemos el método agregar postulante, actualizar postulante, desactivar, insertar. Aquí es donde se hace la implementación, en este caso, en sí, de las clases, mientras que en estos de aquí simplemente estamos llamando, estamos navegando para poder ir por las diferentes capas y finalmente llegar al DAO, que es la clase principal que se encarga de conectarse con la base de datos y realizar el insert, el update, el delete, ¿no? Ya esa implementación estaría dentro de cada uno de estos métodos, ¿sí? Muy bien. Entonces, ese es el diagrama de clase, chicos. Pasamos a la parte del diagrama de secuencia, ¿no? Porque esto no termina ahí. Tenemos que pasar a un diagrama de secuencia. Y en el diagrama de secuencia, justamente hacemos lo siguiente. En el diagrama de secuencia, chicos, ponemos aquí, por ejemplo, este es el actor, que es el secretario, tal como hemos definido en este caso en el diagrama de clase.
es el que solicita este mantenimiento postulante, ¿no? Selecciona aquí en el menú, esto, un client page, menú, y de aquí esto lo va a enviar, se ejecuta un método service, hace una petición al servidor, y en el servidor lo recibes en un servlet, aquí está el servlet, listo, de postulante. De aquí va a solicitar que se ejecute el service postulante. ¿Sí? Acuerda que pasa del controlador, pasa a la capa de servicio. Entonces ahí estás solicitando que se ejecute, obviamente, el método constructor, porque tiene que instanciarlo para poder comunicarse con la otra clase. Por eso es que está haciendo que se ejecute el service postulante. Es el método constructor y luego, una vez creado ya el objeto, recién podemos llamar a el método listar postulantes. ¿Sí? Listar postulantes. Entonces, este método listar postulantes es invocado en el service, que es lo que nosotros estamos visualizando a continuación. Este es el service postulante. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que va a hacer? El siguiente paso, el paso 5, va a decir, perfecto, get DAO Factory. Se va a comunicar con el DAO Factory. Esta es la clase abstracta que tenemos ahí en el diagrama de clase. ¿Sí? Y aquí vamos a hacer que se ejecute el método constructor. Creamos un objeto que referencie al MySQL DAO Factory. Luego vamos a pedir en este caso, o vamos a hacer que se implemente, o sea, hasta ahí ya se instanció, ya sabemos con qué base de datos se va a trabajar, en este caso en MySQL. El siguiente paso, paso número 7, invocamos al método getPostulanteDAO, en la cual decimos, perfecto, del MySQL DAO Factory, hacemos que se ejecute el getPostulanteDAO. Y de aquí ya nos va a enviar al MySQL, ahí está, al MySQL postulante creamos una instancia hacia esa clase, ya tenemos la comunicación del MySQL DAO Factory con el MySQL postulante DAO. Entonces se ejecuta su método constructor y aquí hacemos la implementación. Ya estaría a continuación, ¿no? Que se ejecute, en este caso, la instrucción correspondiente, pones el query ahí que vas a ejecutar para poder hacer la consulta, el select en este caso, ¿no? Una vez que tenemos esto, el service postulante de aquí, desde el servicio, va a invocar a listar postulante, ¿no? Ya hizo la consulta, listar postulante. De aquí agarra y dice, ok, perfecto, a ver, listar postulante invoca al MySQL DAO postulante. Entonces, que se implemente en este caso o que se ejecute el método listar postulante. Y luego esto va a retornar una vez que se ejecute el MySQL DAO postulante, retorna en este caso el valor al servicio de postulante. Entonces, al momento de retornar, tendríamos que regresar al anterior, ¿no? El 13, de ahí del 14 del service, lo forwardea, lo redirecciona hacia el servlet y del servlet forwardea y se va nuevamente hasta la vista. Un principal y aquí un hr postulante es más y nos envía este formulario. De aquí en este formulario es donde va a agarrar y va a mostrar en este caso la lista, ¿no? La lista de postulantes. Ahí está. Este ya es un flujo alternativo. Eh, bueno, ahí estaría terminando, pero acá ya tienes el flujo alternativo, seleccionar al postulante. Selecciona la opción, el subflujo del postulante y el subflujo, ¿no? Actualizar postulante, el subflujo para actualizar el postulante. Y con él es más, si no el flujo registrar. O sea, si no vas a postular, si no vas a actualizar, perdón, los datos del postulante o desactivar al postulante, entonces vas a registrar un nuevo postulante. Ese serían los flujos, ¿no? Porque hasta aquí ya lo tenemos que lo hemos listado. ¿Qué es lo que vas a hacer a continuación? A registrar, vas a modificarlo, vas a desactivarlo o si no existe, entonces lo registras al nuevo postulante, ¿no? Muy bien. Entonces continuamos, teníamos ahí el 13, esto continúa. A ver, aquí. No. Entonces vamos a uno de los flujos. Aquí ya retornó. Y aquí en el subflujo seleccionamos pues la opción registrar. En el de arriba hemos tenido para poder listar.
Y ahora, a continuación, tendríamos para poder registrar. ¿Sí? Entonces, el secretario selecciona en el formulario, selecciona registrar, de aquí nos lleva del formulario al otro formulario postulante, ¿no? Con el hr.jcp, nos linkea y nos lleva a registrar postulante. El secretario ingresa los datos del postulante. Ingresa los datos del postulante. Una vez ingresados los datos, le da clic en el botón aceptar y luego envía esos datos ingresados hacia envía hacia bueno, le da clic en, bueno, ingresa los postulantes, le da aceptar en este formulario y de este formulario, paso 5 agarra y invoca al servicio. ¿Sí? Perdón, hace que se ejecute el método service en el controlador y en el controlador lo que va a hacer es captura esos datos que han sido enviados desde el formulario con el getParameter. De ahí invoca al servicio, ¿no? Esos datos recibidos los va a pasar a la capa de servicio. Entonces, paso 7 registra el postulante. Ese es el método que se va a ejecutar o se solicita ejecutar en la capa de servicio. De la capa de servicio dice, ok, perfecto. Invocamos al getDAO_factory para obtener la factoría. Aquí se va a ir al MySQL, getPostulante para obtener los datos del postulante. Y ahí vamos aquí, mira, el DAO Factory, ¿no? El MySQL DAO Factory, que esta es la factoría. Invocamos al método getPostulanteDAO. Entonces ya tenemos ahí en este caso el postulante y luego del DAO Factory, aquí lo enviamos, ¿no? Hacia el MySQL postulante DAO, que es finalmente el que va a hacer toda la operación correspondiente, ¿no? Entonces creamos una instancia hacia el MySQL postulante DAO. Ahí tenemos MySQL postulante DAO. ¿Ya? Ahí tenemos, entonces se ejecuta y aquí haces la implementación. Sería bueno que en la implementación aquí hagas tu insert, ¿no? Insert int o la tabla, pones en este caso postulante, postulante y todo lo demás, el query. Entonces ahí vendría ya la implementación como tal. Una vez que ya implementas eso, él va a retornar al iPostulante, al interface iPostulante, y luego va a agarrar y creamos un objeto que instancie, en este caso con el bin, el objeto bin postulante. Creamos un objeto, le seteamos todos los datos al objeto. Listo, el set código, nombre, fecha de nacimiento, dirección, teléfono, cuadrilla, set DNI y en este caso estado. Muy bien, el siguiente paso es, ya una vez que tenemos todo eso, creamos en este caso una instancia o invocamos al método registrar postulante de la interface y postulante y luego invocamos desde esa interface al método registrar postulante que tenemos aquí. Como ya todos los datos están metidos en este caso en el objeto, eso lo vamos a enviar hacia el registro postulante. Entonces aquí va a ser que se ejecute en el postulante dado. Y de aquí retorna el estatus de grabación. Se va a ir en este caso, retorna aquí. Listo, a este que viene a ser el service, del service lo forwardea, lo envía en este caso al servlet, del servlet lo forwardea y lo envía a la vista, ¿no? El formulario. Entonces, mensajito que se guardó con éxito. Y aquí tienes el salir. ¿Sí? Ese es entonces el registrar. Si nosotros continuamos, sí, aquí está para poder ahora actualizar. Ese sería otro. Es más, aquí ustedes tienen en este caso aquí les indico yo, diagrama de secuencia, su flujo, registrar postulante, por ejemplo, ¿no? En los anteriores, ahí ustedes tienen en este caso, ¿qué es lo que estamos haciendo en cada uno de estos diagramas, ¿no? Mire, este es el flujo básico, y este es un subflujo. Ahí está el subflujo, registrar postulante, pues que está en este slide y el siguiente slide, ¿no? ¿Está? Y este de aquí viene a ser el subflujo para poder actualizar al postulante, ¿sí?
Entonces, igual el secretario es el que selecciona del formulario la opción actualizar. Esto le envía una petición al servlet. El servlet solicita, en este caso, crea una instancia al servicio, ¿no? A la capa de servicio, invoca el método que quiere ejecutar, que es buscar postulante, ¿no? Si voy a actualizar, primero lo busco, lo encuentro y actualizo sus datos. Entonces, luego de este servicio, creamos una instancia al GetOutFactory, va a comunicarse con ¿no? O va a utilizar la base de datos MySQL, ¿no? Invocamos luego el método getPostulanteDAO y aquí hacemos un get post. Nos vamos al siguiente, faltaría el 9 y el 10. Listo, ahí está el 9, el 8, el 9, ahí está, ¿no? Está en este caso invocando al método buscar postulante, a quien le enviamos el número de postulante que se está buscando. Entonces luego implementa aquí, busca postulante de acuerdo al número, buscar postulante, te devuelve postulante y de ahí retorna en el bin, en el objeto como tal, los datos del postulante. ¿Sí? Muy bien, retorna los datos del postulante, eso va a retornar aquí. Entonces, forwardea, lo enviamos del service hacia el servlet, del servlet lo enviamos hacia el formulario y aquí ya tenemos, ¿no? Ahí que muestra postulante como tal. Eh, Luego, modificar, o sea, hasta ahí lo busqué, lo encontré, devolví los datos desde la base de datos, perfecto, me muestra en la pantalla y ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Modificamos los datos. Entonces, él, en este caso, el secretario, ¿qué hace? Ahí está, modifica los datos del postulante en este formulario, ¿no? Acepta, o sea, ya hace la actualización, dice, perfecto, ya acepta o le da clic en su botoncito actualizar, ¿no? Debería ser modificar. Y esto le envía nuevamente al server, ¿no? Hace que se ejecute el método service. Esto envía la petición de servicio postulante, se comunica el servlet con la capa de servicio, service postulante, crea un objeto. Aquí en el servlet, ¿no? Captura los datos que recibe como parámetro y luego invoca al método actualizar postulante, ¿no? Previamente aquí el usuario, el secretario, ingresó los datos ya, una vez actualizados esos datos, se los está enviando al servidor. Ya estamos en el service, de aquí invoca al DAO Factory con el método getDAOFactory, MySQL DAO Factory, get postulante DAO y ahí continuamos, ¿no? De ese DAO Factory va a continuar el siguiente. Ese DAO Factory, bueno, en el anterior paso estaba aquí, ¿no? Creó la instancia, después el getDAO Factory. eh, el postulante DAO. Entonces hace que se ejecute el método getPostulante DAO en el MySQL DAO Factory y de aquí ya nos vamos al DAO, ¿no? MySQL postulante DAO. Entonces este es el método, le enviamos como parámetro, se hace la implementación, la búsqueda, luego invocas el método buscar, entonces y ahí buscas en este caso el postulante de acuerdo al número. De aquí luego retorna en un bin los datos del postulante, ¿no? Va a retornar en este caso. Lo que estaría faltando es que en este caso, de aquí, una vez que lo encuentras, te vayas hacia, ¿no? Que se instancia en la implementación aquí, en el bin, ¿sí? Se instancia hacia el bin para que puedas meter todos los datos, ¿no? Puedas meter todos los datos en el objeto y de ahí los devuelves, ¿no? Lo devuelves. Eso va a retornar aquí, lo forwardeas, enviamos aquí. Am, Esto de aquí, a ver, lo forwardeamos. Eso se va a ir aquí. Entonces, en la 13 tenemos ahí la 14, sí, forwardea, teníamos esto, acepta, modifica. Aquí ya estamos 24, 26, viene aquí, 27, ¿no? Aquí tenemos el modificar, así. Debemos irnos a este aquí. Me quedé en el anterior.
Entonces creamos un objeto de referencia postulante, justamente utilizando el bin. Luego seteamos los datos, el nombre, el apellido, dirección, ciudad, los datos correspondientes. Una vez creado el objeto, ahora sí llamamos para poder actualizar, en este caso en el DAO, que actualice los datos. Se ejecuta el método actualizar datos, ¿sí? Y luego va a retornar el estado, ¿no? Que sería, en este caso, los datos fueron actualizados de manera correcta. Forwardeamos, muestra el mensaje y ahí está el salir. Otro subflujo, ¿sí? Y con este subflujo ahí ya termina, viene a ser desactivar postulante. Entonces tenemos igual, ¿no? Al secretario, selecciona aquí en postulante, mostrar mensaje, selecciona así, ¿no? Para poder desactivar al postulante. Entonces selecciona así, eso significa que está aceptando en este caso para hacer la desactivación. Nos comunicamos con el controlador, con el servlet como tal. Invocamos el método bueno, capturamos los datos en el servlet. Invocamos el método service postulante, ¿no? La primera capa que tenemos en este caso. Creamos un objeto, luego invocamos dentro de esa clase al método desactivar postulante. Desactivar postulante. Y luego vamos de este KP de servicio, creamos una instancia hacia la clase DAO Factory, ¿no? El get DAO Factory te devuelve el objeto al MySQL DAO Factory, el get postulante DAO, y de ahí continuamos con el siguiente. Muy bien, entonces teníamos aquí en la factoría, luego el MySQL DAO Factory, nos vamos hasta esta clase, ¿no? MySQL postulante DAO, se hace la implementación, luego creamos una instancia hacia el bin, ¿no? Bin postulante, le enviamos con el set número postulante, al objeto le seteamos o le asignamos, en este caso, el número de postulante y en la siguiente set estado desactivado, porque lo que queremos es simplemente hacer la desactivación. Entonces en el estado le ponemos desactivado, ¿sí? Luego invocamos al método desactivar postulante que se encuentra en el interface postulante, base ejecuta desactivar, en este caso postulante. Eso lo realiza, ¿quién? Lo realiza en este caso, aquí no, el MySQL DAO Factory. ¿Ya? Lo realiza en MySQL DAO Factory, esta clasecita. Entonces ejecuta el desactivar postulante y de ahí retorna, pues, ¿no? El estado. Retorna a la interface, retorna a la interface y de ahí no, aquí perdón, al servicio y del servicio ya forwardeamos y nos vamos al servlet. Del servlet forwardea y se va, en este caso, al formulario. Y luego de ahí mostramos el mensajito y salir. Y con eso, chicos, ahí ya tenemos todo el diagrama de secuencia de un CRUD, ¿no? Para el postulante a la hermandad del Señor de los Milagros de Vitarte. Un CRUD. Ese es, ahí está completo, ¿no? Porque en el anterior solo hemos hecho un listar, entonces como que faltaba, profe, ¿cómo hacemos todo lo demás, no? El CRUD completo. Ahí tienes el CRUD completo. Es más, ¿no? La parte del frontend, como has visto, no es nada complicado. O sea, cuando no hay mucha complicación, entonces ahí tenemos, ¿no? Los elementos necesarios para poder, en este caso, trabajar. Muy bien, chicos. Entonces, con esto sí ya yo creo que se cierra el tema de análisis y diseño. El diagrama de secuencia está totalmente ya bien explicado, ¿no? Al detalle, ¿sí? Y bueno, ya pues ahora sí, pasan ustedes a su elaboración, su actividad, el modelo de diseño, elaborar tu diagrama de secuencia, tu diagrama de clase. O sea, al revés de ser, ¿no? Diagrama, primero es el diagramita de clase y luego el diagrama de secuencia. En el mismo orden tiene que serlo, ¿no? Diagrama de clase y luego secuencia.
Evaluación de la práctica, bueno, eso es porque estamos estoy haciendo lo que corresponde a la sesión 7. Pasamos a otro momento, momento de preguntas. Muy bien, chicos, preguntas, dudas, consultas. ¿Hay algún ejemplo de plantilla, digamos, como en Star UML para cómo hacer algunos de estos diagramas? O sea, algunos de estos sí tengo plantilla, pero de otros, por ejemplo, no. De estos tienes plantilla y de otros no, pero aquí en el que les he proporcionado está, ¿no? Aquí ¿Cuál en de este, todos? sí les No expliqué entiendo. o no les expliqué. ¿Esto les expliqué o no les expliqué? ¿O hasta qué parte les expliqué? A ver, ¿Se acuerdan hasta dónde les expliqué o no les he explicado nada? Sí creo que les debo haber explicado, ¿no? Por lo menos una parte o todo. Ya ver, entonces en este caso, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí en este caso tenemos el modelo de análisis y diseño. No recuerdo si es que el modelo de análisis y diseño logré explicar o no, pero los otros sí debo haberles explicado. Pero, a ver, veamos entonces. El modelo de análisis y diseño, listo, como les había, a ver, como tenemos aquí en este caso, en realidad debería haber solo dos paquetes, pero para que pueda ser más fácil de que puedas identificarlo, lo he puesto así en cuatro paquetes. ¿Ah? En realidad solo debería ser modelo de análisis y modelo de diseño. Y dentro de este modelo de análisis está el modelado de datos y está el modelado de arquitectura. Pero para que lo puedas identificar con facilidad, ahí está. ¿Listo? Los he puesto separados. Pero está dentro del modelo, en este caso tu flujo de trabajo de modelo y de análisis, modelo, perdón, de análisis y diseño, ¿no? ¿Sí? Ahí tenemos. Entonces, ¿qué es lo que deberías empezar haciendo en este caso? ¿No? Primero, empiezas por tu modelado de datos. En tu modelado de datos, o sea, creas un subsistema. Dentro del modelado de datos tienes el modelo, una carpeta, un paquete, modelo conceptual, modelo lógico y modelo físico. Tres. En tu modelo conceptual, ¿sí? Claro, esto lo haces, está dentro del análisis y diseño. O sea, después que ya tienes requerimientos. O sea, a nivel de negocio, tú ya has identificado tus reglas de negocio, has identificado entidades. A nivel de requerimientos, ya tienes todos los requerimientos, ya has identificado toda tu lista de requerimientos. Entonces, con todo eso, ya podemos, ¿qué cosa? Armar nuestro modelo conceptual. ¿Sí? Entonces ahí tienes el modelo conceptual en la cual pues elaboras. Este es un diagrama de clase, como ya les había mencionado. Simplemente todas las entidades que puedes identificar, todas las entidades, las plasmas aquí, pones el nombre de la entidad, los atributos correspondientes sin tipo de datos, sin llaves foráneas, primarias, o sea, y luego estableces las relaciones, ¿no? La relación de asociación, agregación, composición, y eso es todo con el modelo conceptual. Entonces luego pasas al modelo lógico. Y en el modelo lógico, otro diagrama de clase, pero en realidad no es el diagrama de clase para la programación, sino que este es el diagrama de clase porque lo que tienes ahí es los elementos que utilizas en este caso, son los que te ayudan para hacer este tipo de modelado. Y aquí sí ya en el diagrama de clase, perdón, el modelo lógico, ya pones lo que es las llaves primarias, llave primaria y llave foránea, ¿sí? Eso es lo primero que agregas. Bueno, es lo que tienes que estar agregando. ¿Qué más? Agregas el tipo de dato, pero el tipo de dato no de acuerdo a tu motor de base de datos, sino de acuerdo a tu lenguaje de programación, aunque por lo general es lo que estás viendo aquí, ¿sí? ¿Qué más? Eso y luego, en realidad, ya pues, creas esta clase, ¿no? Toda esta clase de cuando tienes los rompimientos, ¿no? O sea, llaves primarias, llaves foráneas, cuando tienes los rompimientos, implementas ya, diseñas toda la clase como tal, cómo estaría quedando, porque ya este es un formato más de tabla, ¿ok? Entonces, eso sería tu modelo lógico, esa transformación como base tú tienes el modelo conceptual. El modelo conceptual, luego elaboras el modelo lógico. Del modelo lógico ya pasas al modelo físico. Aquí sí, el diagrama ya viene a ser otro, ya no es un diagrama de clase, sino es tu diagramita de entidad-relación.
y botón derecho, ahí tienes tu diagrama de entidad-relación, ahí está, R diagrama. ¿Listo? En este diagrama sí ya tenemos aquí, como se observa, solo tenemos aquí lo que son las entidades y los tipos de relación, ¿no? One to many, many to many, ¿no? Uno de uno, la relación de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a muchos. Entonces, y ahí está, ¿no? Eso es lo que tú conoces y lo que tú has aplicado. En realidad es como tu base de datos, sino que la representación, el modelo conceptual es a través de las clases, no a través de tus entidades, como lo has hecho en tu diagrama de entidad-relación, en tu curso de gerenciamiento de datos. Pero aquí prácticamente es el mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí pones el nombre de la tabla, TV cliente, TV producto, es el nombre de la tabla, el nombre de los campos. A ver, ¿qué pasó? El nombre de los campos, ahí está. Pero cuando tú pones el nombre de los campos, luego también tienes que adicionar a lo que es a ver, tenemos que adicionar lo que corresponde el tipo de dato, pero estos tipos de datos son de acuerdo a tu motor de base de datos con el que vas a trabajar. ¿Listo? Ya no es un int, es un integer. Ya no es un string, es un varchar. ¿De cuánto? De 40. Entonces, además tienes la llave primaria. ¿Listo? Como tenemos aquí. Mira, ¿ve? Esas propiedades, tú agregas el campo nada más y vienes aquí, en este caso, en las propiedades, ¿sí? En la ventana de propiedades. Por cierto, no me muestra mi ventanita de propiedades. En la ventana de propiedades sí aplicas en este caso, ¿sí? Las propiedades correspondientes, ¿no? A ver, un momento. A ver. Ok, entonces ahí, bueno, por qué razones no me está mostrando, pero como ustedes saben, ahí seleccionas, listo, le seleccionas el atributo, me parece que es el tema de la licencia, y aquí te salen las propiedades como tal, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, ahí haces la configuración de qué tipo de dato es, si es en este caso una llave foránea, si es una llave primaria, si en este caso también si es único, ¿no? Aquí, por ejemplo,
en los atributos correspondientes. Entonces, ya queda la estructura tal como es en este caso en la base de datos, ya para la base de datos. Muy bien, el siguiente viene a ser, una vez que has elaborado tu diagrama, en este caso, tu modelo de datos, ya pasa al tema de arquitectura. A ver, un momento. Vamos a ver aquí, el alumno está haciendo consulta, está hablando con el grupo. A ver. mm, Ah, que ha enviado su tarea, dice, encima que activa su micro, todo lo ha enviado al correo, ¿no? Pero las reglas son bien claras, ¿no? Ya les indiqué el primer día de clase. Nada por correo, ¿no? Esa tarea ya no existe, ya no se considera, ¿no? A ver, eso ya lo vemos luego, Víctor, ¿ya? Eso lo vemos luego, Víctor. Mm, Pero ya saben ustedes, ninguna actividad por correo, ¿no? Eso ya no lo reviso. ¿Listo? Eso yo les indicaba bien al inicio de clase. Muy bien, chicos. Entonces, hablando de eso, a ver, ¿dónde está su programación de la actividad de su entrega, ¿no? A ver, chicos, no voy a hacer cosa que la entrega de su primer avance esté para otra fecha, ¿no? Ya creo que lo habíamos corregido con ustedes, pero, a ver, mejor vamos a asegurarnos. Sí, está hasta el 24. A ver, próxima semana, 24. Estamos bien. 24 ya. Eso está bien. Ya, por si acaso, 24, Víctor, para que después no me diga, profesor, el avance no lo pude enviar y ahí está, ¿no? 24 hasta las 9 de la mañana, antes de la exposición. Si ya no logran enviar, entonces ya no, chicos, ya. No existe por correo, el correo ya no existe ahí, ¿no? Listo, muy bien. Continuamos entonces. Entonces, el siguiente paso es que tú elabores tu arquitectura de software. Recuerdan ustedes en su momento, muy bien, Víctor, en su momento le dije, miren chicos, antes de que ustedes empiecen a hacer el modelado en el análisis y diseño, ¿sí? Ustedes deben tener la arquitectura de software. Por eso es que aquí, ¿sí? Una vez que tienes tu modelado de datos, dices, ok, ahora sí, elaboremos la arquitectura de software. Antes de hacer el modelo de análisis y antes de hacer el modelo de diseño, obviamente. ¿Sí? Entonces, elaboras tu arquitectura. Para eso utilizas este otro diagrama, clic botón derecho, y aquí está el diagrama para la arquitectura, ¿no? AWS, y ahí tenemos la arquitectura. Entonces, aquí se elaboró una arquitectura. Una vez más, tu arquitectura tienes que hacerlo. Primero, antes de hacer tu arquitectura, tú tienes que saber en qué framework vas a trabajar, ¿no? Porque de acuerdo a ese framework, tú armas la arquitectura, porque ya los frameworks ya tienen, en este caso, su arquitectura como tal, ¿no? Mira, por ejemplo, si yo digo, ¿cuál es la arquitectura, no? Arquitectura, arquitectura de Django. Si yo le digo cuál es la arquitectura de Django, entonces ahí tenemos la arquitectura de Django, ¿no? Mira, ¿sí? Ya Django no utiliza un MVC, por ejemplo, ¿no? Sino utiliza un MTB, ¿sí? El modelo Template View. Entonces, esta es su arquitectura, ¿no? Su patrón de arquitectura, en este caso de Django, pero este es de acuerdo al framework, ¿no? ¿Listo? Entonces, yo tengo que basarme en este tipo de arquitectura para hacer mi diagramación. Yo no puedo forzar, no, profe, como usted ha explicado, modelo, vista, controlador. No, yo voy a hacer Django, pero voy a aplicar modelo, vista, controlador. No, pues si su arquitectura del framework es esto. O sea, tú no lo vas a cambiar. No vas a cambiar todo el código de él, ¿no? Entonces tienes que respetar la arquitectura del framework, por eso. Antes de que hagas la arquitectura, te dice, ya, ¿qué vamos a aplicar, chicos? ¿En qué vamos a programar? Ah, perfecto. De acuerdo a eso, tú dices, ya, ahora sí, vámonos y elaboramos nuestro diagrama de arquitectura, en la cual ya tú vas a decir específicamente cómo es que están distribuidos o en dónde va a ir cada una de las clases.
porque si no, no puedes trabajar. ¿Listo? Si no van a hacer una cosa por otra. Entonces aquí, por ejemplo, sigue con tu modelo vista controlador, entonces aquí tengo la parte del frontend, ¿no? Que esto vendría a ser mi vista. Aquí hay un cortafuegos y este es el back, ¿no? El backend donde tenemos en este caso el controlador. Aquí está mi controlador. Y esto de aquí viene a ser mi modelo, ¿sí? Claro, aquí está mi patrón de arquitectura, ¿sí? El MVC, pero en el modelo tenemos, ¿qué cosa? El patrón de diseño, el DAO. ¿Se acuerdan qué dice el DAO? Ah, perfecto, mira, ve. El DAO tiene un service. Ahí está el service. El DAO tiene, en este caso, la entidad, que en este caso es el BIM. El DAO tiene su propia, ¿no? Su clase principal que es DAO, ¿ya? Y aquí está, como está utilizando Entity Framework, ya directamente ahí estoy utilizando Entity Framework, pero también tienes el utility, ¿sí? Y la conexión a la base de datos, ¿quién lo hace? El DAO, mira. ¿Te das cuenta? El DAO. Entonces, esto está respondiendo, este diagrama de arquitectura está respondiendo al patrón de arquitectura MVC y el patrón de diseño DAO. Entonces, de acuerdo a esto, empiezo a hacer los otros diagramas, porque tiene que seguir esta estructura en base a la arquitectura. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Entonces, y ahí elaboras tu diagrama de arquitectura, ya cuando tienes ya el diagrama de arquitectura como tal, perfecto. Ahora sí empiezas por el modelo de análisis. En el modelo de análisis, por cada caso de uso del negocio que tú has identificado, por cada caso de uso del negocio, mira, acá tengo varios casos de uso de negocio, elaboras qué cosa, elaboras un paquete y pones ahí, por ejemplo, para el caso de uso, gestión de ventas, ¿no? O para el proceso, porque los casos de uso son procesos, pues, ¿no? Del negocio. Para el proceso de gestión de ventas, ¿no? O el proceso de ventas de tienda física. Ahí tenemos. ¿Qué haces? Ok, mi arquitectura es modelo vista controlador. Ah, perfecto. Entonces, a este nivel tienes ahí, ¿no? Ahí está, el modelo vista controlador. Sí, separo. Recuérdate que esto lo que hace es la separación de la vista, del modelo, el controlador. Y aquí viene la realización, o sea, el diagrama que voy a hacer como realización, ¿no? Al caso de uso que vas a responder. Pero cuando hablamos de la realización del caso de uso, bien claro dice realización de casos de uso del sistema. No es la realización del caso de uso a nivel de negocio, sino vienen a ser, es la realización de lo que tú has identificado aquí en requerimientos, has identificado un diagrama, ¿no? Ahí está tu diagrama. Aquí debería estar todo mi diagrama general de casos de uso, pero solo hice uno, por lo tanto ya no lo integré. O sea, todo esto debería estar más lo que está por cada uno de los paquetes, todos los diagramas en uno solo. Entonces, lo que se hace en la realización de los casos de uso, chicos, la realización de los casos de uso es para estos diagramas, para estos casos de uso que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces, es por ello que aquí, cuando se elabora en este caso, es la realización de casos de uso de sistema a nivel de análisis, y ahí dice bien claro, gestión de cliente. Es para que tú hagas, bueno, gestión de cliente no es como un caso de uso de negocio, sino es más que gestión de cliente, sería mantenimiento cliente o CRUD cliente, ¿no? O sea, para hacer todo lo que corresponde al cliente. Si te das cuenta, lo que nosotros tenemos del cliente es esto de acá. O sea, todo esto sería su realización. Voy a hacer esto. ¿Sí? Tendrás otra realización que será para apertura de caja, que agarra todo esto acá. Para el cierre de caja, que agarra, en este caso, bueno, lo que es cierre de caja. Y tienes otro que tendrías que hacer para aquí, mira, ¿ve? Comprobante de pago. Sí, eso sería, chicos. ¿Ya? Entonces, esto sí ya está abarcando otro. Aquí tenemos consultar producto, ¿no? Eh, entonces, ya tendríamos otras opciones ahí. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Ok, entonces ya ingresamos aquí a la realización. Pero primero, para poder hacer esa realización, vamos a minimizar esto. Tienes ahí el modelo, aquí vas a identificar, ¿no? A nivel de análisis identificamos, ¿qué cosa, chicos? Identificamos lo siguiente, identificamos todos los modelos en este que corresponden para este proceso, que es en realidad como un módulo del sistema.
todo lo que corresponde para ese módulo del sistema. Las vistas, el controlador. Entonces, ahí es donde yo les he puesto, creo que les he puesto en las actividades diagrama, ¿no? Pero en realidad es una lista, ¿no? En el modelo ahí está, tu lista de entidades, todas las entidades. Claro, que vas identificando en este caso. Recuerda que las entidades ya las tienes a nivel de negocio. Por lo tanto, aquí es simplemente reforzar de acuerdo a lo que tú tienes identificado en las entidades de negocio. Tienes en este caso en el modelo conceptual, ya tienes todas las entidades también ahí. ¿Listo? En modelo conceptual, es más, tienes todo ya, ¿no? Porque de acuerdo a las reglas de negocio, los requerimientos, tú has adicionado más entidades en el modelado de negocio. Luego tienes todas las vistas, es decir, los boundaries, todos tus prototipos de acuerdo a lo que tú tienes en este caso ya diseñado. Y los controladores. Entonces, todos ellos los identificas y luego en la realización, de acuerdo al caso de uso, elaboras. Elaboras lo siguiente. Elaboras el diagrama de interacción, sí, que le he puesto ahí iteración, interacción, ¿listo? Y el diagrama de secuencia. Si quieres, haces el diagrama de comunicación, pero en realidad no es necesario, es suficiente que hagas tu diagrama de interacción y tu diagrama de secuencia. En el diagrama de interacción, como puedes observar, en su momento cuando se explicó, tenemos tan solo al actor del sistema, tenemos el boundary o los boundaries en este caso, ahí está, el controlador y tenemos la entidad, porque eso está respondiendo hasta aquí al modelo vista controlador. ¿Sí? Muy bien. Exactamente esto responde cuando estamos a nivel de análisis, solo se puede visualizar el MVC, porque ese es el patrón de la arquitectura y que ya he definido en la arquitectura como tal, ¿no? Del sistema. Muy bien. Entonces, luego hace su diagrama de secuencia de esto. En realidad, ¿cómo es que funciona? No es el diagrama de secuencia que acabamos de explicar. Este es un diagramita de secuencia, ¿no? Un diagrama de secuencia en la cual vemos la interacción, ¿no? Simplemente el cajero ingresa el apellido en el Boundary va a enviar los datos al controlador y del controlador aquí valida, envía los datos a la entidad, pero aquí no hay mayor detalle, simplemente ejecuta y nuevamente retorna la lista al Boundary y muestra. ¿Te dan cuenta? Todavía es un poco abstracto porque ya no digo qué métodos y qué hay dentro de la entidad, o sea, esa parte de la entidad que luego se explota en el modelo en el siguiente nivel. Pero aquí ya tenemos, lo bueno que ya tenemos separado las vistas, el controlador y la entidad, que viene a ser la representación del modelo hasta el momento, ¿sí? Y entonces ahí tenemos, por ejemplo, para listar, aquí tenemos, ¿no? Para poder luego actualizar, para poder actualizar en este caso los datos, como se ve, no es muy extenso, ¿no? Ahí estaría tu diagrama de secuencia. Y con eso terminas como les vuelvo a repetir, profe, a mí me enseñaron también diagrama de comunicación. Adiciona tu diagrama de comunicación, no hay problema. ¿Listo? Pero como mínimo debe tener estos dos diagramas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, una vez que terminas el modelo de análisis, pasas al siguiente, que viene a ser ya el modelo de diseño. Aquí para que se pueda entender mejor, le he puesto, ok, por si acaso, este es un modelo de diseño con el patrón de arquitectura MVC y el patrón de diseño DAO. ¿Listo? Entonces ahí también, aquí ustedes tienen que elegir qué patrón es el que vas a aplicar. Entonces, de acuerdo a eso, es más, por módulos, si hay diferentes patrones que de acuerdo a las necesidades puedes hacer por cada módulo, aplicas esto diferente. Ya, listo. Entonces, igual. Cuando ya estamos en este caso a este nivel de diseño, igual respetamos en este caso modelo, vista, controlador. Profe, pero ya eso ya lo había hecho. Diagrama de clase, diagrama de secuencia. Ya respetas porque acuérdate que es el MVC más el DAO. Pero ahora, ¿qué va a pasar? En tu modelo se va a explotar y se va a convertir en un modelo. Ahí está, que va a tener la capa de servicios, la capa de datos, el DAO, los bins y el útil. ¿Listo? Es más, dentro de la capa de servicios tiene clases y tiene su interface. ¿Listo? Entonces, todo esto viene a ser, todos esos son los elementos o las clases que necesita
tu patrón DAO, ¿sí? Tu patrón de diseño DAO. Entonces aquí defines las clases, ahí está, simplemente es un diagrama de clases, la interface, un diagrama de clases, solo que son interface, esta es la interface, que también se explicó en este caso en el video. El DAO, que también son clases, ahí están las operaciones, los bin, que vienen a ser las entidades, ahí están las entidades, con respectivamente, todos los atributos correspondientes, el útil, las clases que vas a reutilizar en este caso, como conexión DB, array list. Ese es para el caso porque aquí se está aplicando para Java Web. Y ya en las vistas vienen todo lo que son las vistas, ¿no? Todo tu Bundaris, los formularios, el Bundary tal como estás plasmando, el controlador, si es uno solo, bueno, los diferentes controladores, básicamente tienes un controlador por cada una de las entidades que tú tienes en el modelo conceptual. Esto ya tienes que ir relacionándolo directamente con el modelo conceptual también, ¿no? Y luego ya elaboras tu gran diagrama de clase. Una vez identificado todos estos elementos, los elementos, ¿sí? Ya elaboras tu diagrama de clase. Ahí está, tu gran diagrama de clase. Entonces, en tu diagrama de clase, ahí tenemos justamente lo que estaban pidiendo, profe, una plantilla, ahí está. Al cajero. El cajero interactúa, ahí está, con el menú principal que conforma todo esto. Y aquí tenemos para consultar cliente, para registrar cliente. ¿Sí? Acá lo representas tan solo con Bundaris, porque no tenemos otros elementos, en este caso, para la parte de la vista, excepto que consigas alguna extensión que te permita agregar otros elementos y tengas un diseñito más actualizado. Perfecto, también puedes aplicarlo. De ahí se va al controlador, que este es el servlet. Del servlet interactúa con la capa de servicio. Acá está la capa de servicio. Mira, ¿ve? Que es una interface. Es una interface como tal. ¿Listo? A ver. Ah, algo sucede, no me deja visualizar esto. Ya, entonces, parece que ya se ha desactivado como está desactivado. Ya, bueno. A ver, chicos, aquí rápidamente entonces tenemos, a ver, si de repente le pongo así y no, no me deja tampoco. Ya. Entonces aquí tenemos, como puedes observar, la interface como tal de servicios, la clase de servicios, así es la programación. Aquí está el DAO, aquí está la entidad y por aquí está la conexión y la utilidad, el útil. Todo eso lo tienes ahí. A ver si de repente ponemos esto. A ver, a ver. Ahí está. Entonces, como puedes observar, ahí está, ¿no? Entonces, está respondiendo en este caso, ¿a qué? Está respondiendo a la estructura del patrón DAO, ¿no? Aquí tenemos el DAO, la clase service, la interface, el bin, el array list, la conexión a la base de datos. Entonces, ahí tenemos en este caso el diagrama de clase, aplicándolo en el star UML. ¿Sí? Una vez que ya tienes este diagrama de clase, ya lo llevas a qué? A tu diagrama de secuencia. Entonces, siguiente, por eso ya tienes un paquete que dice diagrama de clase y luego el otro paquete donde pones, en este caso, el diagrama de secuencia. Y en este diagrama de secuencia, aquí tienes qué cosa, ahí está, es una interacción, un diagrama de interacción, pero aquí tenemos, mira, diagrama de secuencia. Aquí es donde ya ponemos el cajero, interactúa con el JSP. Solo ya no pongo el formulario, sino la interfaz en general en este caso, que es con la que vas a interactuar directamente, ¿no? Muestra, ingresa el apellido y aquí envía en este caso el apellido al servlet, del servlet y aquí empieza, ¿no? Mira la interface. Vamos yendo cada uno de los elementos que tenemos, todo lo que se tiene en este caso en el diagrama de secuencia, ¿sí? Todos los componentes están aquí y ahí está todo el diagrama de secuencia. Como ves, está llamándose a los métodos de acuerdo a la definición que tenemos en nuestro diagrama de clase. Entonces, hasta ahí tienen toda la diagramación, como indicaba su compañero. Profe, entonces podemos tomar como modelo, sí, pueden tomar como modelo ese diagrama. ¿Listo? Para poderse orientar exactamente cómo es que se está aplicando y dónde tienes que poner en este caso para el Star UML. Muy bien, chicos, no sé si tienen alguna pregunta. Si no hay preguntas, nos vamos al break.
Ok, chicos, vamos al break y ya luego del break ahí para que puedan continuar con sus actividades. Y ahí vemos tu caso, Víctor. ¿Listo? Ok, chicos, vamos al break entonces, 20 minutos y ahí regresamos.